En 1978, un equipo de científicos rodeó una antigua tela de lino, esperando encontrar pinceladas. En cambio, encontraron algo que no debería existir. La imagen no estaba pintada, no estaba teñida, no estaba quemada ni fotografiada. Contenía datos tridimensionales que ningún falsificador medieval podría haber creado posiblemente. Pero aquí está el problema. Cuando analizaron las manchas de sangre, descubrieron algo que debería haber sido imposible. La sangre seguía roja. 2000 años de antigüedad y nunca se había oscurecido. Ese solo descubrimiento hizo que un escéptico judío pasara los siguientes 40 años defendiendo el sudario funerario de Jesucristo. Su nombre era Barry Schwartz, y lo que descubrió aún no puede ser explicado por la ciencia moderna. El testigo reticente. Barry Schwartz no era un hombre de fe. Era un fotógrafo técnico, un especialista en imagen médica y científica. Cuando recibió una invitación para unirse a un equipo de investigación que viajaba a Italia para examinar la Sábana Santa de Turín, su primer instinto fue rechazarla. No podía ver cómo su experiencia se conectaba con el proyecto. ¿Qué tenía que ver un fotógrafo judío de Estados Unidos con una tela antigua, supuestamente envuelta alrededor del cuerpo de Jesús? Pero algo lo hizo reconsiderar. Un tirón silencioso que no podía nombrar. Aceptó la invitación, aunque después admitió que su motivación era vergonzosamente simple. Lo vio como un viaje gratis a Italia. Nada más. Cuando Barry llegó a Turín y entró a la sala de examinación por primera vez, las luces fluorescentes zumbaban sobre él. El aire estaba cargado de anticipación. Cámaras, espectrómetros y equipos de imagen rodeaban la tela antigua como instrumentos quirúrgicos esperando una operación. Barry asumió que el examen sería breve. Esperaba encontrar pinceladas en minutos, fotografiar la falsificación obvia y cerrar el caso antes de la cena. Se inclinó de cerca, ajustó su lente y estudió la superficie del lino. La sala se quedó en silencio. No había pinceladas, no había pintura. Barry se apartó y revisó su equipo. Miró de nuevo. La imagen en la tela desafiaba cada explicación que había aprendido jamás. Y eso fue solo el comienzo. 5 días en la oscuridad. El equipo de investigación trabajó 5 días y noches casi sin dormir. El zumbido de la maquinaria llenaba la sala las 24 horas. Físicos, químicos y especialistas en imagen realizaron prueba tras prueba, mientras Barry fotografiaba cada centímetro de la tela, capturando detalles invisibles a simple vista. La tensión era sofocante. Cada nuevo resultado profundizaba el misterio. El equipo eliminó sistemáticamente cada método conocido de creación de imágenes. No era una pintura. No había pigmentos, ni tintes, ni medio artístico de ningún tipo. No era una marca de quemadura por calor o fuego. No era una fotografía, porque la tecnología para crear tal imagen no existía en el periodo medieval, ni siquiera siglos después. La imagen existía solo en las fibras más superficiales del lino. Una decoloración tan precisa, tan imposiblemente detallada, que ningún proceso conocido podía replicarla. Y entonces vino el descubrimiento que silenció la sala por completo. Cuando fue procesada a través de tecnología de imagen de la NASA, la tela plana reveló profundidad tridimensional, contornos, datos espaciales, información que ninguna pintura, ninguna fotografía, ninguna técnica artística en la historia humana podría jamás producir. Don Lin, el experto en imagen de la NASA, que había trabajado en las misiones Voyager y Galileo, estuvo junto a Barry durante esas noches de insomnio. Durante un momento de calma, Barry le hizo una pregunta que le había estado carcomiendo la mente. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué querrían a un judío en este equipo? Lin lo miró y sonrió. Jesús también era judío. Quizás Dios quería a uno de su pueblo elegido en el equipo. Barry se rió nerviosamente. Pero Lin no estaba bromeando. «Ve a Turín», le dijo Lin. «Haz tu mejor trabajo y confía en que el propósito mayor se revelará con el tiempo». Esas palabras mantuvieron a Barry en el equipo y resonarían en su mente durante las siguientes 4 décadas. La sangre que nunca se oscureció. Después de 3 años de pruebas exhaustivas, el equipo publicó sus hallazgos en revistas científicas revisadas por pares. Cada afirmación fue escrutada, cada resultado fue cuestionado. Y sin embargo,
Nadie pudo explicar cómo se formó la imagen. Pero Barry aún no estaba convencido. Un detalle lo carcomía. Una sola inconsistencia que no podía ignorar. Pero aquí está el problema. La sangre en la sábana seguía roja. Cada científico sabe que la sangre se oxida. Se oscurece en cuestión de horas de exposición al aire. La sangre antigua debería ser marrón, negra, casi irreconocible. Pero las manchas en la sábana permanecían de un carmesí vívido, tan frescas como el día en que aparecieron. Para Barry, esto era prueba de falsificación. Ninguna sangre auténtica podría permanecer roja durante 2000 años. Entonces, en 1995, recibió una llamada telefónica que lo destruyó todo. Al otro lado estaba el doctor Alan Adler, un químico sanguíneo de renombre mundial y también judío. Adler había pasado años analizando la sangre de la sábana y había descubierto algo extraordinario. Pero aquí está el problema. La sangre contenía niveles anormalmente altos de bilirrubina. Barry escuchó, confundido. ¿Qué significaba eso? Adler explicó. Cuando un cuerpo humano es sometido a trauma extremo, golpizas severas, flagelación, tortura prolongada, el hígado libera cantidades masivas de bilirrubina al torrente sanguíneo. Es una respuesta biológica al shock catastrófico. Y la sangre saturada de bilirrubina no se oscurece. Se mantiene roja para siempre. Barry sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El mismo detalle que había usado para descartar la sábana era ahora la evidencia más fuerte de su autenticidad. La sangre contaba una historia de sufrimiento inimaginable. Un cuerpo golpeado, flagelado, coronado con espinas y crucificado. La firma química coincidía con el relato histórico con una precisión aterradora. Barry recordó una cita de Sherlock Holmes que había amado de niño. Una vez que eliminas lo imposible, lo que queda, sin importar cuán improbable sea, debe ser la verdad. Ya no podía negar lo que la evidencia le estaba diciendo. La sábana era real. El guardián. La transformación de Barry no fue inmediata. Le tomó años aceptar completamente lo que había presenciado. Pero una vez que lo hizo, dedicó su vida a una sola misión. En 1996, un amigo mencionó casualmente que un tabloide afirmaba que la sábana era una fotografía creada por Leonardo da Vinci. Barry se rió. Pero su amigo hablaba en serio. Ese momento reveló algo preocupante. El público no tenía acceso a información confiable. Los titulares sensacionalistas dominaban la conversación, mientras décadas de investigación rigurosa acumulaban polvo en revistas académicas. Así que Barry construyó Shroud.com, que se convirtió en el mayor repositorio de investigación sobre la sábana en el mundo. Lo financió él mismo durante 14 años, sin pedir nada a cambio, sin anuncios, sin patrocinadores, sin compromisos. En 2009, fundó una organización sin fines de lucro para preservar la montaña de datos científicos para futuros investigadores. La gente cuestionaba sus motivos. ¿Por qué un hombre judío dedicaría su vida al sudario funerario de Jesucristo? Su respuesta era simple. No estaba predicando, estaba compartiendo información y dejando que las personas sacaran sus propias conclusiones. Pero algo inesperado ocurrió en el camino. Después de años de responder preguntas sobre la sábana, la gente comenzó a hacer una pregunta diferente. ¿Qué crees tú? El giro. Pero aquí está el problema. A los 50 años, Barry Schwartz fue obligado a confrontar algo que había evitado durante toda su vida adulta. Su propia fe. Había sido criado en un hogar judío ortodoxo tradicional. Sus abuelos vivían bajo el mismo techo. Los rituales se observaban. Pero en algún punto del camino, Barry se había alejado de todo eso. Ahora, de pie en el centro del mayor misterio religioso de la historia, ya no podía huir. Y cuando finalmente miró hacia adentro, descubrió algo que lo sacudió hasta lo más profundo. Dios había estado ahí todo el tiempo, esperando. Barry no se convirtió. Siguió siendo judío. Pero su comprensión de la fe, de la ciencia, de la verdad misma, fue transformada para siempre. Después diría que no había conflicto entre religión y ciencia en su estudio de la sábana. Solo había armonía. Piensa en esto. Quien quiera que rescató esa tela de la tumba, arriesgó la ejecución para hacerlo. El castigo por perturbar un sitio de crucifixión romano era la muerte.
¿Tomarías ese riesgo por un hombre ordinario? ¿O lo tomarías por alguien que creías que era el Mesías? Barry Schwartz pasó más de 40 años buscando respuestas. Lo que encontró fue una imagen que la ciencia no puede explicar, envuelta en sangre que la química dice que debería haberse oscurecido hace siglos. Pero nunca lo hizo. La sábana aún descansa en Turín. Las preguntas siguen sin respuesta. Así que aquí está la verdadera pregunta. Si la sangre dice la verdad, si la ciencia se sostiene, si cada explicación natural ha sido eliminada, ¿qué te queda? Y más importante aún, ¿qué estás dispuesto a creer cuando la evidencia te mira directamente a la cara? Si esta historia te hizo cuestionar lo que creías saber, deja tus pensamientos en los comentarios. Y si quieres más investigaciones sobre los mayores misterios de la historia, suscríbete y activa la campana para que no te pierdas el próximo.